Tomen asiento, hermanos. Para llamar a David, hermanos, recordemos que Dios lo manda a la casa de Isaí, que era el padre de David. Y cuando llega, le hace mención, se los voy a hacer breve, en corto, ¿sí? Y cuando va llamando y le dice, es que vengo a ungir a alguno de tus hijos porque será el próximo rey. Entonces empiezan a acercarse los hijos y empiezan a pasar uno por uno. Y el grande, el de hermoso parecer, y no, ya no tienes más hijos. Habrá dicho Samuel, ¿me habré equivocado del llamado que Dios me hizo? No, faltaba David, el más pequeño de los hijos. ¿Y qué fue lo que había visto Dios a través de ese pequeño jovencito, hermanos? Había visto un corazón de él, y le dice Dios a Samuel, no te fijes por la apariencia, ni por la altura, ni por la hermosura, porque yo me fijo en el corazón. Y eso, hermanos, de verdad fue algo maravilloso, porque Dios conoce nuestros corazones, hermanos, de todos. Sabe de lo que guardamos, de lo que ahí está, de lo que almacenamos, de lo que queremos, de lo que deseamos, de las cosas, hermanos, que ahí se guardan, están ahí donde Dios solamente puede penetrar. Él es el único que conoce, Él es el que tiene el conocimiento para saber qué es lo que guardamos. Y en David había encontrado un corazón que era el corazón de Dios, hermanos. Y por esa razón lo llama. Y David, hermanos, pues él empieza a hacer una labor, ¿verdad? Y era odiado por Saúl. Cuando él supo, ¿verdad?, que después de él iba a ser puesto David. Cuando nosotros conocemos esta historia, y la digo así, hermanos, porque cuando venimos a escuela dominical no saben las riquezas de estudio que Dios nos hace mención. Eso nos hace, hermanos, tener más, no por un conocimiento de a ver, espérense, porque yo aquí me lo sé todo. El diablo también se lo sabe todo. Todo lo que dice la Biblia, el diablo también se lo sabe. Si no es una carrera de conocimiento de vanagloria, hermanos, sino es de saber en el Dios que nosotros creemos, en las verdades absolutas que nos dice la palabra. En eso es en lo que nosotros tenemos que basarnos. No nos podemos basar en que yo sé mucho. No saben, yo sé mucho. No es de que sepas mucho, hermano, sino sencillamente lo que Dios con humildad nos hace conocer. Nos interesamos en Él, ¿no? Me intereso yo de mi mamá, de mis raíces, me intereso porque yo hoy vengo de ahí. Y nosotros, ¿de dónde venimos como hijos de salvación, hermanos? De Dios, de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues tenemos que conocerlo, ¿sí? Es algo tan importante, hermanos, conocer el Dios que conocemos ahora, ¿sí? Un Dios, hermanos, que es maravilloso, amoroso, perdonador, misericordioso, ¿sí? Y que no nos ha pagado conforme a nuestro pecado, sino conforme a su grande misericordia. Cuando nosotros vamos detallando el amor de Dios para con nosotros, hermanos, sí, en un conocimiento íntimo, en un conocimiento, hermanos, no de vanagloria para nosotros, sino de un conocimiento de estrechez, de saber, sé quién es Dios y sé que en todo momento Él va a estar a mi lado. Y vimos salmos atrás, hermanos, en los que Dios promete que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación, y aunque la tierra tiemble, debemos de confiar. Hace 8 días nos habló de que no pusiéramos nuestra vista en las riquezas, ¿verdad? Esa fue la parte que hace 8 días habló, porque esas, hermanos, se van a acabar. Y estas, aquí, lo que invertimos aquí se queda. Y lo que invertimos en el cielo, hermanos, es eterno. Y es también el poder sensibilizar nuestros corazones. Y en estos momentos, hermanos, cuando vemos a un David, ¿verdad?, pequeño, pero creció, y estuvo Saúl tras de él para poderlo matar y de terminar con él. Pero fíjense, hermanos, el amor tan grande que tenía David hacia para con Saúl. Y le dejó señales, hermanos, que él podía haberlo matado. Sin embargo, era el ungido de Dios y no iba a hacer algo que no fuera correcto.
Y eso fue precisamente lo que hizo David con Saúl. Guardó y respetó, aunque era tremendo. No pagó como él quería pagarle a David, porque él no había escogido ser rey, hermanos. Él no había escogido estar al frente de un pueblo, hermanos, sino sencillamente Dios sabía el corazón que había en él. Y vemos, hermanos, a un David que peleó, que luchó, y por tanta sangre, recordemos que no construyó el templo, ¿verdad? Estamos hablando a grandes rasgos de toda la historia. Pero llegó el momento, hermanos, en que él era un guerrero y él iba al frente y era un excelente, hermanos, luchador. Pero sin embargo, hermanos, un día se encontró con una situación. Y a veces podemos en nuestra vida pensar, hermanos, que nunca nos vamos a encontrar con algo que nos va a hacer caer. Y seguramente que esa mañana se quedó, ¿verdad?, en su palacio y a lo mejor estaba cansado, ¿no? Porque yo me imagino, si las luchas que tenemos aquí en nuestras vidas nos debilitan, hermanos, imagínense, aparte de las luchas espirituales que se tienen, luchas contra los otros naciones. Entonces, cuando vemos, hermanos, que él se queda en su casa, en su palacio, y empieza a ver, ¿verdad?, qué lugar, y empieza a ver a aquella mujer. Y aquella mujer lo atrapó. Pudieran pensarse, pues cuántas mujeres no habrá habido preciosas que pudiera haber él fijado su vista en ellas y haberlas tomado, pero esta tenía un esposo y tenía a su marido, ¿verdad? Sin embargo, a él le gustó. Pero fíjense, por eso dice que el que piense estar firme, mire y no caiga. Y él miró y cayó. El que toma el arado no voltea para atrás. Cuando él ve a esa mujer, fíjense la arrogancia y lo que es la tentación, hermanos, de inmediatamente mandarla a llamar y poseerla, sabiendo que tenía un esposo. Pero no ahí quedó el pecado únicamente en tener una relación sexual con ella, sino que sale embarazada, ¿verdad? Y resulta que el marido todavía vivía, y el marido era tan respetuoso, hermanos, que él lo hizo que tomara en una ocasión que fuera y se acostara con la esposa, y él no quiso y se quedó afuera del castillo, hermanos, o del palacio. Ahí se quedó, porque no era lícito que los que iban a la guerra, hermanos, en lo que aquellos luchaban, ellos tuvieran un momento de intimidad con su esposa. Fíjense el respeto de Urías. Pues a lo mejor, pero era el marido, a lo mejor el marido podía haberla dejado embarazada, pero dejaba ese momento tan especial, hermanos, porque no podían. Por ser guerreros, hermanos, no podían tomar esos momentos. Es como el boxeador. El boxeador, ¿qué pasa con el boxeador? El boxeador, hermanos, antes de salir a pelear, no los dejan y los hagan de cuenta que los encuartelan. Tienen que estar muy fuertes, hermanos. Y cuando esa situación pasa, hermanos, van a desempeñar una mejor pelea, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, ahí cuando nosotros vemos que en el caso de Urías fue honesto, se aventó sus drinks, pero no pasó a hacer otra cosa. Crudo me voy, porque seguramente que crudo se fue a la guerra, ¿verdad? Porque dice que se había pasado de copas. Pero sin embargo no perdió aquello, hermanos, que tenía, que no podían hacer. A eso yo llamo, hermanos, tener un espíritu apacible en Dios, ¿sí? Haciendo un guerrero Urías. Pero no basta esa situación, deja embarazada y Dios, créanme, hermanos, que todo pecado, hermanos, es embarazoso. Ay, hermana, ¿cómo es embarazoso? Da luz a su tiempo, hermanos. Cualquier cosa, si tú robas tarde que temprano, te van a cachar que robaste. Si mentiste, tarde que temprano te van a descubrir las mentiras. O sea,
te embarazas de las cosas. Cuando es un pecado te embarazas de él y a la larga ¿qué te da? Te da la luz lo que hiciste. Tarde que temprano, ¿por qué? Porque tenemos un Dios de luz. Un Dios, hermanos, que así como expone las grandes cosas que Dios hace, ¿verdad? En sus hijos, así también expone el pecado, hermanos. O sea, nada queda oculto ante Dios. Ah, no, pues ya la embaracé, ahora mándamelo al frente, porque ya no hay manera de tapar esta situación. Fíjense cómo una cosa nos va llevando a otra, hermanos. Y tenía el corazón de Dios. Un hombre, hermanos, que tenía el corazón de Dios. Cuando van y lo llevan y le dice, y ponlo hasta el frente, o sea, como quien dice, a que lo exterminen. Y así fue. Murió Urías. Fíjense nada más la condición de carga, hermanos, que pudiera haber cargado David. Aunque él se pudiera hacer el loco de decir, pues ya logré el objetivo, ya nadie se va a dar cuenta de mi pecado, porque ¿quién lo sabía más que él, hermanos? Pero no sabía que contaba que el profeta le iba a hablar a Natán para decirle lo que había pasado con él. Y eso es lo mismo que pasa que en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros a veces queremos hacer cosas, es tan a la secreta que ni yo sé qué está pasando, ¿no? Pero tarde que temprano, hermanos, las cosas del pecado, como volvemos a decir, son embarazosas. Y tarde que temprano salen a la luz. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermanos. Las cosas, yo sé que todo esto, todos estamos expuestos a caer de una manera o de otra, o por quedar bien, podemos decir una mentira, o por decir algo, podemos hacer un chisme, o podemos hacer un montón de cosas, o podemos a lo mejor estar hablando mal de alguien. Son muchas cosas, hermanos, en las que a veces dicen, ay, pues estas no son tan malas. No, sí traen embarazos tremendos, hermanos. Porque ¿qué pasa con la persona cuando la descubres que hace algo así? ¿Qué pasa con ellas? No vuelves a tener confianza. Y tarde que temprano, hermanos, sale a la luz. Sale a la luz. Lo que hacemos sale a la luz. Todo lo que hacemos sale a la luz. Tarde que temprano. Entonces, en este caso con David, pues ese era el punto, ¿no? Que iba a salir a la luz el embarazo, pero fíjense todo lo que pasa, hermanos. A veces cuando las cosas son ocultas y traen lo que nunca nos imaginamos en nuestra vida, cuando tenemos pecado, hermanos, no nos imaginamos las consecuencias que van a traer a nosotros, ¿sí? Por eso cuando vemos este Salmo 51, dice que en esos momentos llega Natán, empieza a hablar con él y sabemos que le empieza a hacer como una parábola, ¿no? ¿Sí se recuerdan? De cuando llegó y le dijo, mira, era un hombre rico y tenía muchas ovejas, ¿verdad? Pero él quiso tener la de aquel hombre que era pobre, dice, y la tomó para sí y se la robó. Dice, cuando este hombre le daba lechita, le daba su porción diaria y la cuidaba y la amaba como si fuera uno de sus hijos. Y le dice Natán, ¿y te imaginas qué harías? ¿Qué crees que pasaría después del robo que hizo con esa ovejita cuando él tenía cantidad de ovejas? Dice, no, dice, pues que le devuelva al doble, ¿no? Y le dijo Natán, dice, pues ese eres tú. Pero en esos momentos alguien brinca luego y empieza a justificarse, a estar poniéndose ¿cómo se llama? Un escudo, una coraza, ¿verdad? Para que no penetre. Sin embargo, hermanos, cuando vemos la sensibilidad de David de decir sí, ¿y sabes más que he pecado contra quién? Y es lo que más me duele, he pecado contra Dios. He pecado contra Dios. Eso es lo que más me duele, porque Él me ha hecho diferente. Él quiere que nosotros seamos diferentes. Por eso cuando vayamos a pecar, acuérdese que al primero que vamos a agredir va a ser a Dios.
es al primero que le vamos a fallar. Después va a ser consecutivo a las otras personas, pero al que pagó por nosotros y por nuestros pecados fue a Él, a Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestra vida, hermanos, tiene que tener mucho cuidado. Todos podemos ser tentados de lo malo. Pero ¿quién de nosotros, hermanos, estamos para decir esto? Primeramente te va a ofender a ti, Señor. Y después a los que están a mi lado. Y en esos momentos, en este Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Ahí qué quiere decir? Que está reconociendo que había pecado, ¿sí? Ahí está reconociendo que había pecado y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco. ¿Qué hizo primer acto ahí? Reconocer: yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, o sea, contra ti, Dios, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tu juicio. Si Dios no nos dice que estamos mal, entonces estamos pensando que Dios no hace justicia, hermanos, ¿sí? Contra ti, porque para que seas reconocido justo en tu palabra, en lo que tú dices, ¿sí? Que nos vas a redarguir de lo malo que estamos haciendo, y tenido por puro en tu juicio, ¿sí? En lo que Él va a hacer como juicio para nosotros, tengámoslo por puro. Amén. Quiere decir, hermanos, que Dios le agrada un corazón arrepentido, un corazón que no le da vueltas al asunto ni se justifica por lo que hace. Porque bien pudo haberlo hecho David. Pues me gustó y pues yo soy rey y yo puedo tomar a la que quiera, pues fue un mal momento, una mala decisión. Son palabras justificantes, hermanos. Pero cuando nosotros reconocemos lo malo que hemos hecho, entonces ahí decimos: perdona mis rebeliones, ayúdame, Dios. Y esto fue lo que hizo David, ¿sí? Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. O sea, ahí estaba reconociendo que David, su pecado, ¿verdad? Y mi pecado está siempre delante de mí. Eso quiere decir que no nos deja quietos. Que por más justificante, si quieras encontrar alguna palabra que te va a justificar, Dios te pone el dedo ahí hasta que no reconozcamos. David pide misericordia, confiesa y lamenta su pecado y pide perdón. David estaba en verdad arrepentido de su adulterio con Betsabé y de asesinar a su esposo para cubrir este pecado, que no quería que nadie supiera que había tenido relaciones sexuales con ella, que la había dejado embarazada, ¿sí? Él podía haber dicho: la tomo ahorita, ya después de que se muera Urías, la tomo para mí y viene. Pero fíjense las consecuencias que vienen más adelante. Dice aquí: sabía que sus acciones dañaron a mucha gente. Sin embargo, debido a que se arrepintió, Dios lo perdonó misericordiosamente.
Ningún pecado es demasiado grande para que no reciba perdón. Pudiéramos pensar que no nos podríamos acercar a Dios porque hemos hecho algo terrible. Y eso pudiera haber pensado David. No me puedo acercar a Dios porque hice algo terrible. Cuando llegó el profeta Natán y le empieza a hablar y le empieza a decir lo que había hecho, inmediatamente, ¿qué cosa hace, hermanos? No se puso a la defensiva, ni empezó a justificarse, sino que dijo: contra ti he pecado, Dios. Perdona mis rebeliones porque tú las conoces todas. Ay, mira, pues ando acá coqueteando con uno o ando coqueteando con una. Nadie se da cuenta, todo lo tengo bajo control. ¿No han oído ese tipo de personas? O que se las creen que son muy chichos. He robado, mira, y nadie se ha dado cuenta. He dicho mentiras. Voy a la iglesia. Pues ni tan de lujo, porque vienen a convertirse en miseria cuando se descubren. Pero cuando hay un corazón que se tiene a Dios, hermanos. Un día hicimos una decisión de recibir a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Y el Espíritu Santo qué hace? ¿Cuál es su trabajo? Redarguir. Cuando hacemos algo mal, inmediatamente. A veces nos gusta tanto justificarnos que decimos así de mentiras para quedar bien. Pero quedamos bien con la gente, hermanos, y a lo mejor se la puede comer la gente lo que les estamos diciendo, pero con el primero que quedamos mal es con Dios. Con Él es con el primero. Por eso cuando dice: he pecado contra ti, mi rebelión ha estado presente, y eso es lo que me hace sentirme más miserable. Y eso es lo que nos debe de sentirnos, hermanos, más miserables. Que con aquel que pagó por nosotros, le hemos pagado de esa manera. He pecado contra ti. A ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Cuando eso, hermanos, va, y aquí dice, ¿verdad? Sabía que sus acciones habían dañado a mucha gente. A la familia de Urías la había dañado. Aún a la misma Betsabé, hermanos, la había dañado. Era su esposo. No podía amar, aunque fuera el rey. Ella no se había casado con él. Ellos habían tomado un matrimonio, Urías y Betsabé. Ahí no hace mención de hijos, pero seguramente que tuvo a sus padres, Urías. Y haberla dejado viuda era algo tremendo en aquel tiempo, hermanos. Quiere decir que se iba a enfrentar a muchas cosas y a mucha gente se daña. Cuando las cosas empiezan a clarear y empiezan a verse, hermanos, entonces quiere decir que no nada más el daño va a ser para uno, es una reacción en cadena. Y entonces estamos también dañando a nuestra demás familia, ¿sí? Cuando pasa alguna cosa y nos pueden decir, ¿sí? Contra ti he pecado y solo he hecho lo malo delante de tus ojos, ¿sí? Dice ahí. Decimos que ningún pecado es tan grande que Dios no lo pueda perdonar. Y aunque fuese lo más terrible, como lo que fue hecho en estos momentos, y estamos viendo a David, Dios estaba, hermanos, con la misericordia presente, porque así es Dios. Porque dice que no nos paga conforme a ¿qué? A nuestro pecado, sino conforme a su grande misericordia. Y saben que cuando no entendemos la misericordia de Dios, nos hacemos bien baquetones. Y podemos decir, podemos seguir haciendo lo que nosotros querramos. Mira, no me pasa nada. Y así podemos ir pensando, irnos por la vida de esa manera, hermanos. Pero vamos a ver cómo si pasan cosas, ¿sí? Y vamos a ver las consecuencias que tuvieron aquí. Dios puede perdonar cualquier pecado y lo hará. Sin embargo,
Aunque Dios nos perdona, no borra las consecuencias naturales de nuestro pecado. La vida y la familia de David nunca fueron las mismas consecuencias de lo que lo hizo. No volvió a ser igual. O sea, ¿vinieron consecuencias? Sí, se le muere el hijo, el que habían engendrado. Se le muere. Y después viene una profecía para las hijas, hermanos. Dice, así como tú lo hiciste eso en oculto, tú acercarte con esta mujer, con Betsabé, dice, ahora te voy a exponer a la luz del día a tus hijas. ¡Qué tremendo! Por eso fijémonos, cuando vamos, creamos, hermanos, que cualquier pecado no va a traer consecuencias. Véanse primeramente reconocer que al primero que le estamos fallando es a él. Y por ende va a traer consecuencias para la familia. Es que yo estoy contigo, no, va a estar contigo con todos, porque va a haber consecuencias. Consecuencias. Y ahí yo quiero que vayamos a 2 de Samuel 12, del 1 al 23. Y vamos a ver ahí para que quede más claro. ¿Les parece bien? Aquí en las primeras vemos cómo Natán y David, y lo que ya platicamos anteriormente, ¿sí? Pero ahí vamos a ver desde el 9. Dice, porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos, ¿sí? La palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Heteo heriste a cuchillo y tomaste por tu mujer a su mujer, y a él mataste con el cuchillo de los hijos de Amón. Vamos al 10, por favor. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa, ¿qué cosa? La espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Vámonos al 11, por favor. Así ha dicho Jehová, he aquí yo levantaré sobre ti el mal de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. El 12, por favor. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel, y delante de ¿qué? Del sol. 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado y no vas a morir, pero va a haber consecuencias. 15. Mas por cuanto con este negocio hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, ¿qué le iba a pasar? Morirá ciertamente. 15, por favor. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió ¿a quién? Al niño que la mujer de Urías había parido a David, y enfermó gravemente. 16, por favor. Entonces rogó David a Dios por el niño. ¿Y qué hizo? Ayunó David, regocijóse y pasó la noche acostado en tierra. 17. Y levantándose los ancianos de su casa, fueron a él para hacerlo levantar de tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. 19. Y al 7º día murió el niño, pero sus siervos no osaban de hacerle saber que el niño era muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz, pues cuanto más mal le hará si le dijéramos que el niño ha muerto. 19. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño era muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿es muerto el niño? Y ellos respondieron, muerto es. Entonces David se levantó de tierra y lavóse y ungióse y mudó sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Y después vino a su casa y demandó y pusiéronle
pan y comió. Y dijéronle sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Porque por el niño, viviendo aún ayunabas y llorabas, y el muerto levantaste y comiste pan. Dice, y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí, por manera que viva el niño? 23. Dice, mas ahora que ya es muerto, ¿para qué tengo que ayunar? ¿Pondré yo a hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¿Tristeza? Tristeza. Yo no sé lo que es que se muera un hijo, pero seguramente para David fue algo muy doloroso, pero fue consecuencia del pecado. Así como la tomaste en secreto, así tomarán a tus mujeres, y a la luz del día serán de la misma manera. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuándo se imaginó David, hermanos, que iba a venir esto sobre él? ¿Y cuándo nos imaginamos que lo que hacemos mal va a venir algo sobre nosotros? No pasa nada, mira, ¿no? Dios es omnisciente, hermanos, y conoce todo, omnipresente y está en todo lugar. Eso quiere decir, hermanos, que tengamos mucho cuidado. Aunque pecó con Betsabé, David dijo que lo hecho fue en contra de Dios. Cuando alguien roba, mata o calumnia, lo hace en contra de ¿quién? De otra persona. La víctima, de acuerdo con las normas del mundo, las relaciones sexuales extramaritales entre dos adultos que están de acuerdo son aceptables si nadie resulta herido. O sea, tú no estás casado, ni yo tampoco, relaciones sexuales. Ahora se estila mucho el vivir unidos, juntos, ¿verdad? No necesitamos un papel, ¿verdad? Pero sí se necesita, porque si no es unión libre, ¿verdad? Resulta herido. Pero la gente, si resulta herida, en el caso de David, y un bebé muere y se hace asesino de un hombre, qué tremendas consecuencias, ¿no? Dios le dijo: sí te voy a perdonar, pero va a pasar esto en tu vida. Y a asumir las consecuencias. Asumir las consecuencias. Todo pecado nos hiere a nosotros mismos y a otros, y finalmente ofende a Dios, porque es rebelión en contra del estilo de vida que Él nos ha demandado. ¿Ha demandado que vivamos en una vida con adulterio, hermanos? No. ¿Ha hecho que nosotros, hermanos, seamos mentirosos, alcohólicos, drogadictos? ¿Todo esto? No. Linaje escogido por Dios, nación santa, real sacerdocio, ¿sí? El que está en Cristo, nueva ¿qué? Criatura es. Las cosas que hiciste antes son hechas pasadas, pero hoy es hecho nuevo todo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, ¿sí? De nuestra vida, una vida totalmente transformada. Todo pecado nos hiere a nosotros mismos y a otro, y finalmente ofende a Dios, porque es rebelión contra el estilo de vida que Él demanda. Cuando nos vemos tentados a hacer el mal, hay que recordar que su pecado es contra Dios primeramente, y quizás nos ayude a permanecer en el buen camino. Cuando sabremos, hermanos, que tomar algo es malo, y si no lo tomo, ya la libré. Pero si lo tomo, ¿se convierte en qué? En pecado, ¿sí o no? Si digo una mentira, porque hay quienes dicen que hay mentiras piadosas, que es la mentira más terrible del diablo, ¿no? Como para poder decir, hay mentiras piadosas. ¿Quién es el padre de mentira, hermanos? El diablo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos y decimos no va a haber consecuencias, sí hay, ¿verdad? Cuando esto nos redarguya a permanecer en el buen camino, y pensemos que al primero que le vamos a hacer, es como decir, si alguien pagó por ti
y dio su sangre, y digo, estoy hablando de Jesús, por cada uno de nosotros para que seamos nuevas criaturas. Porque el que esté en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí hechas nuevas. Adulterio, fornicación, avaricia, borracheras, mentiras, tanto pecado que hay, hermanos. Egolatría, idolatría. Cuando nosotros pensamos, hermanos, que en esto no va a haber una consecuencia, pero antes de poder hacerlo y recordar que quien pagó por nosotros para estar limpios fue Jesús. Y pagó un precio muy alto. Dice que la paga del pecado era la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando eso nos lo recuerda, decimos, no vale la pena por 1,000 millones de pesos que fueran, o por 1 millón de mentiras para que yo salga limpio de esta situación, valdría por lo que pagó Jesús por nosotros, hermanos. Y entonces libraríamos las consecuencias por estar en el buen camino. Jesús nos sacó de donde estábamos, hermanos. Porque quien diga aquí de los que estamos que no hemos pecado, por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos teníamos que pagar un precio de pecado. Pero ¿qué fue lo que hizo Jesús? Que nos rescató, pagó por nosotros. Esclavos éramos del pecado. Acuérdense que en el antiguo era que las gentes esclavas, hermanos, pagaban por ellas para que siguieran sirviendo. Pero cuando Jesús pagó por nosotros, ¿qué hizo? Nos liberó y nos vino y nos trajo a su presencia. Quiere decir que ahora nos podemos decir con agradecimiento y con humildad, gracias Jesús, porque viniste, hiciste lo que nadie pudo haber hecho por nosotros. Y sigue apostando por nosotros cada día, porque lo que Él hace, lo hace perfecto y para siempre. Por eso cuando nosotros reincidimos en volver a hacer lo que Dios nos perdonó, hermanos, es como jugarle al vivo, ¿sí? Es como jugarle al vivo. Si Dios me rescata de ser una coneja bastante con orejotas grandotas, ¿verdad? Y que a punto a lo mejor estuve de llegar a Lecumberri, bueno, que ya ni existe Lecumberri, pero llegar aquí al Moloya. Y Dios me rescata, pero voy a ir a pagar el precio. Si robé, si corté orejas, si moché dedos, al Moloyita será mi destino, pero voy libre cuando Jesús lo acepto como mi único y suficiente Salvador. ¿Hay una consecuencia? Sí hay una consecuencia, tengo que pagar por lo que hice. ¿Moché orejas? ¿Corté dedos? ¿Pedí rescates? Sí, al Moloya, y tengo que ir al Moloya. Ah, no, es que yo pensé que ya como Jesús había pagado por mí, yo ya no traigo consecuencias. Sí las traemos, porque existe la justicia, hermanos. Si viviéramos en una nación sin ley, aunque hay muchas cosas que aún sin ley se siguen teniendo aquí, o dicen muchas gentes para decir, las leyes se hicieron para romperlas. Por eso estamos luego como estamos. Por eso tanto rufián ahí fuera. Pero las consecuencias van a llegar tarde que temprano. Por eso cuando nos veamos tentados a hacer el mal, recordar que su pago es en contra de Dios y que quizás nos ayude a permanecer recapacitando en el buen camino. En Egipto los israelitas usaron manojos. Vamos a leer ahí 51:7 de aquí de nuestro texto que tenemos de Salmo 51. Y dice aquí, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Sí? Hace rato hicimos mención de lo que dice ahí el profeta Isaías. Dice que en Egipto los israelitas usaron manojos de hisopo para untar la sangre del cordero en los dinteles de las puertas de su casa, de sus casas. ¿Sí se acuerdan? Cuando les dio la orden de poner en los dinteles la sangre de un cordero.
¿Para qué razón, hermanos? Para que la muerte pasara de largo. Por eso cuando decimos que Jesús es nuestra Pascua, es porque la muerte pasa de largo por nosotros, ¿sí? Entonces con hisopo hicieron ahí, ¿verdad? Ahí cuando la sangre del cordero en los dinteles de las puertas de sus casas. Esto los mantendría a salvo del ángel de la muerte. Ahí en Éxodo 12:22. A través de este acto, los israelitas mostraron su fe y aseguraron su liberación de la esclavitud en Egipto. Este versículo, por lo tanto, hace un llamado a la purificación por el pecado y a la disposición para servir a Dios. Y esto era lo que estaba haciendo David, ahí en el versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Eso quiere decir que cuando nosotros cometemos pecado, hermanos, pues ya me perdonó, ya le dije que ya la regué y sí, ya. No, fíjate las secuencias de palabras de David. Primero, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y el 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Pero a veces poco hacemos de humillarnos y sensibilizarnos ante lo que nos muestra un David con el corazón de Dios, hermanos, reconociendo lo que había hecho mal. Allí en el 51:10 nos dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, cámbiame, hazme, Señor, que las cosas las haga rectamente, ¿sí? Debido a que nacemos pecadores, Dios muestra, hermanos, nuestra inclinación natural y es complacernos a nosotros y no a Dios. Cuando nosotros somos tentados por algo, ¿para quién creen que va a ser la complacencia? Con uno. El que adultera, ¿qué beneficios tiene el de tener con un adulterio o con una fornicación? ¿Quién la disfruta? El que lo hace. El que roba, ¿para quién va a ser? Para él. Y aquí dice: debido a que nacemos pecadores, nuestra inclinación natural es complacernos a nosotros y no a Dios. David siguió esta inclinación cuando tomó la esposa de otro hombre. También nosotros seguimos cuando pecamos en cualquier forma. Al igual que David, debemos pedir perdón a Dios que nos limpie dentro de nosotros, que nos limpie el corazón y un espíritu limpio. Pidamos a Dios que nos los dé. Y ahí en el versículo 12 nos dice: vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y espíritu noble me sustente. ¿Nos hemos sentido estancados alguna vez en nuestra fe? Como si todo lo que hiciéramos lo hiciéramos automáticamente. ¿Acaso ha establecido el pecado una brecha entre usted y Dios, haciéndolo parecer distante? David se sentía así. Pecó con Betsabé y el profeta Natán acababa de confrontarlo. En su oración a Dios suplicó: vuelve el gozo de tu salvación. Dios quiere que estemos cerca de Él, que experimentemos su vida plena y completa, pero el pecado inconfesado hace esa intimidad imposible. Cuando nosotros no confesamos lo que hacemos, queda ahí, hermanos. Pecado inconfesado, ¿verdad? Dice aquí, pecado inconfesado hace que esa intimidad sea
imposible. Por eso es tan importante confesar nuestro pecado a Dios. Aún así tendremos que enfrentarnos a las consecuencias terrenales, como lo hizo David, pero Dios nos devolverá el gozo de andar con Él. Ahí en el versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores sus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Sí? Dice, mientras más haya sentido el perdón de Dios en sus vidas, más deseará hablar de ellos a los demás. ¿Qué pasa cuando nosotros, hermanos, hoy hemos recibido muy buenas noticias? Un niño sanado, un joven que estuvimos orando por él y que a Dios gracias va en una recuperación. ¿Cuántas cosas en nuestra vida no hemos recibido por la gracia y la misericordia de Dios, hermanos? Y esto yo creo que nos llena de gusto y de agradecimiento para con Él, saber que tenemos un Dios maravilloso que está presente. Pero ¿cómo creen que Él se va a sentir cuando nosotros, hermanos, tratamos de cubrir algo que solamente a Él y que lo conoce Él, porque ante Él, dice, ¿cómo nos podremos esconder de su presencia? Dice mismo el salmista, si subiere a los cielos, ahí me verá. Si cavare a lo profundo de la tierra, ahí me encontrará. Quiere decir que en ningún lado que nosotros querramos ocultarnos, vamos a estar diciendo, aquí estoy seguro, nadie me ve. No, hermanos, tarde que temprano, el Señor conoce todo. ¿Sí? Entonces aquí dice, cuando Dios perdona nuestro pecado y Él restaura nuestra relación, y queremos alcanzar a otros que necesitan este perdón y esta reconciliación. Mientras más hayamos sentido el perdón de Dios en nuestra vida, más vamos a desear hablar de Él. Y lo vamos a compartir con la gente que no lo conoce. Porque decimos, así estaba yo como tú. Pero ahora que Dios me ha transformado y que esto se ve, porque no es algo de ponerme aquí un letrero, cristiano transformado. Nuestros hechos lo van a decir. Esas van a estar ahí puestas. Ahí solito el testimonio va a caminar. No puedo ponerme aquí un membrete cristiano transformado cuando lo que digo no hago. Por eso decía Jesús muy certeramente hacia los fariseos, haz como ellos dicen, pero no hagas como ellos hacen. ¿Por qué razón? Porque ellos decían la palabra, pero ellos no la obedecían. Ellos no la llevaban a cabo. Entonces en nuestra vida se va a ver algo ilógico. Pero cuando esa transformación llega a nuestras vidas, no por actuarlo, no por decir yo, ni vas a andar poniendo pancartas de que mira ahora soy así, no, sino es algo que se va a ver, que nuestras vidas verdaderamente han sido transformadas. Nuestras vidas van a dar testimonio de que somos hijos de Dios, porque somos cartas abiertas y leídas para todos. Amén. Dios quiere un espíritu quebrantado, un corazón contrito. Nunca complacerá a Dios mediante acciones extremas, por muy buenas que éstas sean, si la actitud interna de su corazón no es correcta. Por muy extremas que podamos hacer, y yo hago, y yo digo, y yo me preparo, y yo hago esto. Pero si nuestro corazón no está como Dios lo quiere que esté, de nada nos va a servir, hermanos. De nada nos va a servir. Es que yo, y el yo va a salir a relucir. Pero es que Cristo ha hecho esto y lo puede hacer en ti. Amén. Cuando ese corazón y la actitud no es correcta, hermanos,
¿Tenemos una actitud de remordimiento por nuestro pecado? ¿Nos remuerde la conciencia? ¿O nos hemos arrepentido totalmente? ¿Tenemos la intención sincera de apartarnos del pecado? Entonces Dios se va a agradar de esa humildad. Pero así me podrán decir 100,000, o yo podré decir 200,000 veces, y yo sigo haciendo lo mismo, hermanos. Entonces quiere decir que Jesús, al que le estamos fallando, es a Él, y que seguimos iguales. Dice Jesús que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y fíjense qué bonito, las cosas viejas, o sea, todo lo podrido y horrible que hicimos, quedó atrás. Dice, y ha hecho contigo nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. En todo lugar donde yo me pare, van a saber que soy hija de Dios. En todo lugar. ¿O qué, me la cambio? Fíjense, ¿han visto a los Transformers? ¿No? Los Transformers a veces son buenos y a veces quiere decir que nuestra vida, hermanos, tiene que ser transformada, y eso lo pone Dios para nosotros. Hoy en esta tarde, hermanos, yo creo que Dios ha hablado claro, ¿no? O no fue claro. O hermana, ni le entendimos nada, fíjese. La mera verdad, me voy igual. Créanme que hice el mejor esfuerzo por hacerlo llegar. Y cada uno de nosotros vamos a tomar lo que a nosotros nos corresponde. Y no por mí, sino por la palabra de Dios, hermanos. Porque si por mi palabra fuera, comamos y bebamos, que al fin mañana moriremos. No erréis, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice su palabra. Pero cuando está Cristo en nosotros, nos hace ser diferentes. Un corazón nuevo. Por eso el corazón de David era diferente, hermanos, porque era un corazón de Dios. Aún dentro de lo que acabamos de ver, de todo lo que hizo, y tuvo que pagar sus consecuencias. Llegó al Moloyita, hermanos, y ahí a pagar, ¿sí?, el precio por lo que había hecho mal. ¿Dónde queremos, hermanos? ¿Llegar al Moloyita? ¿O cuando ya la presencia de Dios nos ha limpiado y nos ha restaurado y nos ha hecho nuevos? Ahí queremos estar. Yo ahí quiero estar, Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta tarde, hermanos. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta tarde. Te damos muchas gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias por lo que hoy nos has vuelto a decir, Señor, a muchos y a lo mejor a otros. Es nueva, Señor. Pero sí sabemos, Señor, que contamos contigo. Pero que sí, Señor, tú que conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor, y que tú lo renuevas, que tú lo restauras, que tú lo conviertes, que tú lo haces nuevo, Señor. Y lo que vistes en David, Señor, antes de que llegase a este pecado, tú vistes un corazón tuyo, Señor. Un corazón que te iba a servir, que no era la apariencia la que importaba, sino lo que estaba dentro de ese corazón. Ahí se puede guardar tu palabra, ahí se puede guardar el gozo, se puede guardar el testimonio, se puede guardar las bendiciones que tú has dado a nuestras vidas. O podemos hacer, Señor, de ese corazón un cofre de malos recuerdos, de cosas malas, egoístas, soberbias, de infinidad de cosas, de pecados, Señor, que ahí se pueden quedar guardadas, Señor. Pero hoy, mi Dios, nos has mostrado que
que así como tuvo la oportunidad David, la tenemos nosotros, Señor. Cuando confesamos, pecado confesado, pecado perdonado. Señor, te agradecemos mucho en esta tarde por esta palabra, mi Dios, que haga el propósito en la vida de cada uno de nosotros, Dios. No permita, Señor, que ninguno nos perdamos, Señor, sino que tú, mi Dios, hagas tu obra perfecta y completa en nuestras vidas, Señor. Quita todo lo que no es tuyo, Señor, y permítenos ser más que vencedores, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y que esta palabra trabaje, porque tú eres el que trabajas en el corazón, tu Espíritu Santo es el que redarguye, es el que nos hace volver. Y cuando alguna tentación, alguna situación tengamos enfrente, Señor, primeramente pensar que al primero que vamos a ofender es a ti y a mucha gente que va a estar a nuestro lado, Señor, como lo fue con David, Señor. ¿Cuántas situaciones tuvo que pasar David, Señor? Por esto en esta tarde, Señor, haznos prevenidos, haznos, Señor, verdaderamente fieles a ti, Padre. Que seamos constantes en todo tiempo en la presencia tuya, Señor, y que tú hagas tu obra en cada uno de nosotros, mi Dios. Quita todo lo que no es tuyo y haznos más que vencedores, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano.